El gimnasio olía a barniz y globos de fiesta. Las sillas de plástico crujían bajo el peso de las familias, y los nombres resonaban por el altavoz como una cadena de pequeñas victorias. Me ajusté la gorra, intentando que no se me resbalara, y mantuve la sonrisa que tantas noches había practicado frente al espejo para no temblar en el momento menos oportuno. Cuando anunciaron el mío, los aplausos vinieron de desconocidos. Sonaba hermoso y lejano, como una lluvia ligera sobre el tejado de otra casa. Mis gradas estaban vacías. Primero busqué a mis hijos, o algo que se pareciera al color de las camisas que les había elegido. Nada. El pasillo central era un río de abrazos, madres sosteniendo flores, padres inclinando sus teléfonos para grabar mejor. Mi asiento reservado en la fila L tenía un cartel de papel con mi apellido escrito torcido. El cartel aún no había aprendido a aplaudir. Sentí el peso del birrete no en la cabeza, sino en el pecho. No era nuevo ser la única, la mayor, la que llegaba al curso de noche con olor a ajo en las manos porque cenaba de pie junto a la estufa. Aún así, en ese rectángulo de luz, quería compartir. El diploma llegó en una carpeta azul rígida, con el escudo de la universidad estampado a fuego. El coordinador me tomó la mano con la solemnidad de quien entiende la lucha por llegar y me felicitó, mirándome a los ojos. Le di las gracias como si esas 2 sílabas pudieran contener el frenesí de las escaleras, el autobús de las 22:17, las páginas leídas en el baño para escapar del ruido del aula. Le devolví la sonrisa y me senté. Mi teléfono vibró en el bolsillo interior de mi toga. Un mensaje de Marcos. Enseguida voy, hay tráfico. Otro, 2 minutos después. Puede que llegue tarde. Continué. Ni un ya llegamos. Ni fotos de los chicos con sus uniformes escolares, ni chistes tontos de mi madre para desarmarme. Los nombres no dejaban de sonar, y el gimnasio respiraba a un ritmo que no era el mío. Abrí Instagram por reflejo, como quien aprende a buscar compañía donde no la hay. La primera historia era de una compañera, su madre llorando, con una sonrisa incontrolable. La segunda, de una desconocida, un primer plano de su propio diploma con música electrónica de fondo. En la tercera, reconocí el jardín de un buffet que había visto en revistas. Luces colgantes como constelaciones, manteles blancos, vasos altos, un pastel cuadrado con letras doradas. El pie de foto. Felicidades, jefe. Noche histórica. La arroba pertenecía al superior de Marcos. Presioné el sonido. Risas, brindis, un tímido coro de se lo merece. Entre las cabezas, una sombra familiar. Adelanté el video 1 centímetro. La cámara giró, revelando a un grupo con carteles, orgulloso de la familia. Mis hijos sonrieron con los dientes chuecos de quienes aún estaban cambiando. Uno de ellos hizo una mueca. Marcos, con una chaqueta oscura, levantó su copa. Sujeté el teléfono con ambas manos porque sentí que me iba a resbalar. Regresé a mi cronología como quien regresa a la sala tras oír algo tras la puerta. Otra historia. Esta vez con un lugar, el mismo jardín, otra mesa, arreglos florales blancos en el centro. El texto decía, con nuestro. En la esquina, reconocí el bolso estampado de mi suegra, apoyado en la silla, y el perfil de mi cuñada, inclinada hacia adelante para ver mejor. Bajé el volumen y escuché, de fondo, un comentario que llegó como un cuchillo envuelto en lentejuelas. Un hombre que nos apoya se lo merece. Alguien rió a carcajadas. El micrófono del maestro de ceremonias silbó de vuelta al gimnasio. El presentador pidió más aplausos para este grupo que ha superado tanto. Aplaudí obedientemente, mientras la piel de mi cara aprendía a mantenerse firme sobre sus huesos. Una compañera se sentó a mi lado y me dijo que su familia casi no vino por el partido. Asentí y le pregunté si quería agua. El mundo seguía funcionando. El mío intentaba reaprender. Cuando la orquesta tocó una melodía, volví a abrir la historia del pastel. La habían publicado hacía 15 minutos. Si la fiesta estaba allí, la universidad estaba aquí. Los kilómetros entre un felicitaciones y el siguiente cabían en un ascensor. El tráfico no lo explicaba. Mi corazón pedía un respiro, pero mi mente seguía trabajando como había aprendido, contando, catalogando, buscando la luz en los rincones. Guardé el video. Tomé una captura de pantalla. Abrí la cámara frontal y, por un segundo, miré fijamente a la mujer del vestido en el rectángulo brillante.
Había una prueba de mi existencia, incluso cuando nadie quería verla. Una nueva notificación. Grupo familiar. Una foto de Marcos junto a su jefe, con el brazo sobre sus hombros, sonriendo descaradamente. Mi suegra escribió hombres de valor con 3 emojis de cuencos. La misma mano que usa bordados para cubrir el sofá lo escribió a toda prisa. Me quedé mirando las gradas vacías hasta que me ardieron los ojos. Las luces del gimnasio proyectaban círculos luminosos sobre el suelo barnizado. Un profesor ajustaba un micrófono, otro recogía los programas caídos. La ceremonia estaba llegando a ese punto en el que el tiempo parece dilatarse. Me puse de pie, fui a la puerta del baño y apoyé la frente contra el azulejo frío unos segundos. El frío me ayudó a concentrarme. Al volver, me senté sola y respiré, contando los latidos de mi pecho. Mi teléfono vibró de nuevo. Una nueva serie de historias apareció en la parte superior. Toqué la primera y la cámara hizo un paneo lento por el jardín. Pasé a la siguiente. Mi dedo se detuvo antes de avanzar. La imagen era nítida. Una mesa, una risa que conocía desde la infancia, una mano con esmalte de uñas transparente golpeando la mesa mientras hablaba. La persona se giró hacia la cámara, lista para brindar. El video se congeló un momento mientras cargaba, y acerqué el zoom con 2 dedos hasta que el encuadre llenó toda la pantalla. La mujer que levantó la copa sonriendo era mi madre. Conduje a casa sin música, con el sonido de la calle entrando por las rendijas de la ventana y mezclándose con mi respiración. Mi birrete estaba en el asiento del copiloto, mi diploma en mi regazo, todo mi cuerpo intentando encontrar dónde guardar lo que sentía. Frente al semáforo, las luces rojas parecían ojos observándome, preguntándome si aún creía en pertenecer. Las palabras del maestro de ceremonias resonaban, pero ya carecían de sentido. En ese gimnasio, fui aplaudido por desconocidos y olvidado por los míos. La puerta crujió como si también lo supiera. La casa estaba a oscuras, el olor del pastel industrial que había comprado en la panadería aún flotaba en el aire, intacto. La mesa estaba puesta sola. Las sillas que había imaginado llenas de risas ahora parecían estatuas. Me quité los zapatos y me senté allí, mirando al vacío. La pantalla de mi teléfono parpadeaba sobre la mesa. Un nuevo mensaje de mi hijo mayor. Lo siento, mamá. La abuela dijo que tu ceremonia era algo pequeño. Que papá se enfadaría si no iba a la fiesta. Lo leí 3 veces antes de responder. No pude. Apoyé el dispositivo contra la mesa y dejé que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. El tic-tac del reloj de la cocina era la única prueba de que el tiempo seguía avanzando. De madrugada, fui a mi habitación y abrí mi portátil. Dentro había una carpeta que llevaba meses llenando. Pertenencia del archivo le puse nombre aquella noche de insomnio, después de una discusión en la que Marcos dijo que no necesitaba un diploma para ser alguien. Dentro de la carpeta había pequeños fragmentos. Capturas de pantalla de mensajes, correos electrónicos, recordatorios, fragmentos de frases que siempre parecían inocentes. Una mujer de tu color tiene que saber cuál es su lugar. Las clases nocturnas no valen nada. Me alegra verte intentándolo. Recopilé estas cosas no por despecho, sino como método. Porque quienes son desacreditados aprenden a documentarse. Abrí una grabación de audio que había grabado meses antes, una mañana cansada. Mi voz grave y ronca decía, nadie me convencerá de que estudiar es vanidad. Cerré los ojos y dejé que ese sonido me recordara por qué había empezado. El diploma en mi regazo era solo papel, lo que me dolía era el eco de voces que nunca me quisieron completa. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Línea a línea, recordando el olor del autobús nocturno, las veces que dormí con el libro de texto sobre el pecho, el día que casi me doy por vencido por falta de dinero. La memoria era mi forma de respirar. Escribir me devolvía el aire que el descuido me había robado. Entre líneas, pensé en todas las mujeres que estudian en silencio, fingiendo que su cansancio es leve, sonriendo para no asustar a nadie. Mujeres que sostienen el mundo y aún necesitan demostrar que tienen derecho a soñar. Me imaginé a cada una de ellas sentada en esa mesa conmigo, llenando el espacio vacío con sus voces. Tomé mi teléfono y comencé a grabar un audio corto. No para ellos, sino para cualquiera que algún día pudiera sentirse de la misma manera. Si alguna vez has estado solo esperando el amor, siéntate aquí conmigo. La silla nos cabe a los dos. La diferencia es que ahora no nos callaremos.
Graba tu voz donde quepa, aunque nadie te aplauda. Me envié el audio y lo guardé en la carpeta. Le puse el nombre voz-01mp3. Así que cerré mi portátil y miré la habitación. La luz de la calle se filtraba por las cortinas y teñía el suelo de amarillo. Allí, bajo la luz de la luna, me di cuenta de que el vacío también puede ser un registro. Esa ausencia, al reconocerla, se convierte en prueba. El teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. Era una foto enviada por una compañera de clase, la transmisión en vivo de la ceremonia de graduación en el canal de la universidad. Escribió: "Te veías hermosa subiendo al escenario. Solo faltaba que el público gritara tu nombre". Presioné play. La cámara recorrió el gimnasio, deteniéndose unos segundos en cada estudiante. Cuando llegó mi turno, el lente hizo un movimiento extraño. Enfocó el pasillo, luego las gradas. Se detuvo justo en la silla vacía con mi nombre prendido en el respaldo. Esa imagen permaneció allí, estática, durante casi 5 segundos. Tiempo suficiente para sentir que el universo me filmaba a propósito, para recordarme que, incluso sola, existía. Guardé el video. Amplié el fotograma. La silla vacía parecía un altar. Y, sin darme cuenta, comencé a planear qué hacer con ese silencio que el mundo fingía no ver. Abrí Instagram de nuevo a la mañana siguiente, incluso antes del desayuno. La resaca emocional de la noche anterior aún me latía en las sienes, y el sol que entraba a raudales por la ventana parecía burlarse de lo que quedaba de mí. Me desplacé lentamente, como quien se prepara para afrontar una herida que ya sabe que arderá. Las fotos de la fiesta seguían allí, y se multiplicaban. El jardín, que antes solo había sido un telón de fondo, ahora estaba cubierto de pies de foto con corazones dorados y palabras como orgullo, familia y victoria. Una de las imágenes mostraba la mesa del pastel. El mismo pastel que había visto en Instagram la noche anterior, ahora con el nombre del jefe de Marcos escrito en glaseado. En una esquina, mis hijos reían entre dientes, sosteniendo carteles que decían orgulloso de papá. En otra foto, mi suegra, con un vestido lila, escribió en los comentarios: "Los hombres de verdad inspiran". La miré con una calma que no era paz. Era anestesia. Abrí la foto y la amplié hasta que reconocí el collar de oro de mi madre. Estaba en medio de la mesa, con el vaso en la mano, sonriendo como quien nunca ha mentido sobre estar enferma. El título de Marcos decía: "La noche del reconocimiento". Agradecimiento a la familia que siempre creyó en mí. Cerré los ojos. La palabra siempre me clavó como una aguja. Estuve con él en las noches en que decía que no soportaba el trabajo, en las veces que lloraba de miedo a que lo despidieran. Y ahora, la palabra siempre me excluía como si fuera una nota al pie olvidada. Agarré mi teléfono y, sin pensarlo mucho, empecé a guardarlo todo: fotos, pies de foto, horas, ubicación. En la esquina inferior, el pequeño icono de ubicación mostraba el mismo barrio que él había dicho que estaba demasiado lejos para llegar a tiempo a la ceremonia. La mentira tenía coordenadas. En el grupo familiar, más mensajes. Mi cuñada: "La fiesta estuvo preciosa. Deberías haber visto cómo aplaudieron a Marcos". Mi mamá envió un emoji de corazón y escribió: "Dios honra a quienes trabajan duro". Me quedé mirando la pantalla y sentí una opresión en el pecho. El pastel de la foto parecía enorme, adornado con listones blancos y dorados. Las copas estaban alzadas, las sonrisas se alineaban. Todos celebraban algo que, de alguna manera, yo también había creado, pero a quien nunca me habían invitado. Recordé su primera pasantía, cuando yo estudiaba de noche y trabajaba de día para llegar a fin de mes, mientras él invertía en el futuro. Sus palabras resonaron como ecos: "Una mujer que sueña demasiado se olvida de su hogar. Estos diplomas no sirven para nada". Asterisco: un hombre necesita tranquilidad, no competencia. Asterisco. Microagresiones dichas con cariño, de ese tipo de veneno que no pica inmediatamente. En la cocina, el pastel de panadería seguía allí, dentro de su caja blanca, intacto. Tomé un cuchillo y corté una pequeña rebanada. El glaseado se ablandó. El sabor era demasiado dulce, casi nauseabundo. Lo tragué con esfuerzo, como quien se traga un recuerdo que no volverá. Me senté y comencé a escribir en mi cuaderno. Fecha: mi graduación. Suceso: ausencia total de la familia. Supuesta razón:
Coincidencia con una fiesta de trabajo. Pruebas, historias, fotos, pies de foto, horarios, presencia confirmada de la familia. Escribir me tranquilizó. Era como si registrara un crimen contra el alma, de esos que no dejan huella visible, pero que destruyen lo que sostiene el cuerpo. Mientras escribía, mi teléfono vibró. Mensaje de un compañero. Vi las fotos de Marcos. ¿En serio dices que nadie vino a tu graduación? Escribí. Intentar. Ella respondió con un audio. Chica, no sé cómo lograste subir sola al escenario. Me habría desplomado. Te veías tan fuerte. Incluso parecías feliz. Presioné play nuevamente solo para escuchar esa última oración. Incluso parecía feliz. En el reflejo de la ventana, vi mi propio rostro. Recordé exactamente la sonrisa que esbocé cuando el diploma tocó mi mano. Era la misma sonrisa que uso cuando el mundo cree comprenderme. Volví a abrir la foto de la fiesta. Al fondo, tras las luces, vi una gran pancarta con el logo de la empresa y la frase, reconocimiento y lealtad. La ironía era casi hermosa. Entonces noté algo. Sobre la mesa estaba el regalo que le había comprado a su jefe, una caja de vino con un lazo de plata. La había envuelto yo misma la semana anterior, sin saber que llegaría esa noche. Amplié la imagen hasta que la cinta llenó la pantalla y tomé una captura de pantalla. Le puse nombre al archivo regalo irónico JPG. Cerré la aplicación y dejé el teléfono sobre la mesa. Mi corazón latía lentamente, como si supiera que esta grabación tenía un propósito mayor. La casa estaba en silencio, el mismo silencio que me había acompañado desde la secundaria. Solo que ahora se sentía diferente. No estaba vacía, sino esperando algo. En un rincón de la cocina, el reloj marcaba las 11:07. El sonido de las manecillas parecía un recordatorio. Me habían borrado de una celebración. Sin saberlo, yo apenas había empezado a escribir la historia de cómo cada uno de ellos sería recordado. Me desperté con el sonido de las notificaciones del grupo familiar. Los mensajes aparecieron uno tras otro. Corazones, aplausos, videos cortos de la fiesta de Marcos. En uno de ellos, mi suegra dijo entre risas, se lo merece, se esforzó mucho para llegar hasta aquí. De fondo, mi madre asintió. Cerré el teléfono antes de que terminara el video. Fui a la cocina, puse agua a hervir y me senté a la mesa con mi cuaderno abierto. El bolígrafo parecía pesar más de lo habitual. Escribí en la parte superior de la página. Inventario de ausencias y comencé a enumerar, una a una, las pequeñas evidencias que el tiempo había dejado. El correo del colegio de los chicos confirmando que había avisado con antelación la fecha de la ceremonia. El mensaje en el grupo familiar con la invitación digital, que nadie respondió. El calendario compartido que mostraba la fecha programada. Y el evento duplicado por Marcos con el nombre Fiesta del Jefe confirmada. Me levanté y fui a mi habitación. Encima del armario, una vieja caja de zapatos guardaba recuerdos que nadie se molestaba en releer, notas de los niños de pequeños, tarjetas de cumpleaños con letra temblorosa, recibos de matrículas atrasadas que había pagado con mi sueldo de la compra. Con cada objeto que sacaba, sentía como si estuviera desmantelando un altar que solo yo visitaba. En el fondo de la caja, encontré el sobrearrugado de la universidad, el del último recibo de pago mensual. El mismo que Marcos había dicho que no podía evitar pagar porque tenía poco tiempo. Recordé la noche en que estuve contando monedas mientras él salía a tomar una cerveza rápida. Esa noche, vendí un pendiente que me había regalado mi madre para cubrir el gasto. Dejé el sobre junto a la libreta y seguí hurgando en el pasado. Abrí la app del banco. Los extractos no mienten. El mismo día que pagué la cuota mensual, él gastó casi lo mismo en una floristería del barrio de lujo. Deslicé hacia arriba, curiosa. La compra se hizo exactamente el día de la fiesta del jefe. Se me secó la garganta. Tomé mi teléfono y empecé a tomar fotos de las pantallas, organizándolo todo en una nueva carpeta. La llamé Pruebas de prioridad. Mientras lo hacía, recordé algo que mi suegra había dicho unas semanas antes. Un hombre necesita un escaparate, no una sombra. Una mujer que presume demasiado ahuyenta el éxito de su marido. En aquel momento, me reí cortésmente. Ahora, las palabras resonaban con un sabor venenoso. Abrí WhatsApp y busqué el mensaje que me había enviado el día antes de la graduación. No te preocupes si no vamos, cariño. Ya sabes cómo es.
Las fiestas de empresa son importantes. Y Marcos se lo merece. Lo entiendes, ¿verdad? Le di al play. Su voz llegó por el altavoz, dulce y ensayada. Guardé el archivo y le cambié el nombre. Prioridad familiar, MP3. De repente, algo me llamó la atención en la basura de la cocina. El sobre de la floristería. Lo recogí con 2 dedos. Al dorso, la etiqueta mostraba el nombre completo del comprador y el destinatario. Al señor Luis Castro, con admiración, Marcos. Se me encogió el estómago. La dedicatoria, escrita a mano, era la misma que había usado en las tarjetas que una vez me escribió. Me apoyé en el lavabo y dejé correr el agua. El sonido llenó la habitación, ahogando cualquier otro ruido. Me quedé allí, observando cómo se formaba la espuma, hasta que noté que algo se movía en la esquina del lavabo, el reflejo de mi rostro en el acero inoxidable. Tenía ojeras, el pelo suelto y despeinado, pero mi mirada era firme. El dolor no me hizo más pequeña, me dio lucidez. Fui a mi oficina improvisada y encendí mi portátil. Las carpetas empezaron a alinearse en la pantalla como testigos silenciosos. Agregué el audio de la suegra, las capturas de pantalla de los extractos bancarios, la foto de la invitación a la fiesta con la confirmación de asistencia, y creé un documento con la cronología. Invitación de graduación enviada, confirmada leída, compra de regalo y flores misma fecha, confirmación de asistencia a la fiesta del jefe, mensajes de tránsito durante mi ceremonia. Miré el conjunto y sentí una paz amarga. No había nada allí que gritara venganza, solo la verdad. Y la verdad, bien organizada, tiene el poder de hacer más ruido que cualquier grito. Guardé todo en una nueva carpeta. Llamada silencios confirmados, cerré el cuaderno y me quedé mirando la tapa negra durante unos segundos. Afuera, el sonido de la puerta abriéndose. Marcos llegando. Miré alrededor de la cocina, escondí la caja de zapatos en el armario y respiré hondo. Entró sonriendo, aún oliendo al perfume caro que solo usaba para eventos importantes. ¿Está todo bien, amor?, preguntó, sin mirar demasiado. Todo está genial, respondí. Y era cierto, no porque estuviera en paz, sino porque, por primera vez, sabía qué hacer con el silencio que me habían dado. Mientras guardaba su chaqueta, pensé, cuando la ausencia se convierte en prueba, la situación cambia. Y en ese momento, comprendí que mi ausencia en sus vidas estaba a punto de convertirse en presencia en la historia de todos. Esa noche lavé mi vestido a mano. La espuma subía lentamente, grasienta de recuerdos, y el agua del lavabo se volvió turbia, como si cargara con todo aquello que no podía gritar. La tela pesada empapada en mis manos me recordó mi propio cuerpo, cansado, pero completo. El olor a jabón se mezclaba con la tristeza y la sensación de un tiempo que nunca volvería. Cuando la tela resbaló y golpeó el fondo del lavabo, el sonido fue casi un sollozo. El celular sonó en el lavabo. Era mi madre. Pensé en no contestar, pero lo hice. Al otro lado, su voz sonó suave, como si le hablara a un niño terco. Hija, perdona, ¿vale? Solo pasamos un momento para saludar a Marcos. Todo coincidió, niña. Ya sabes cómo es esto. Fiestas de trabajo, futuro, estabilidad. Celebraremos tu graduación otro día. Otro día. Sus palabras se esparcieron por las baldosas como agua fría. No pasa nada, mamá, respondí. Lo entiendo. Y lo entendí. Comprendí la antigua costumbre de pensar que la victoria de una mujer negra siempre es secundaria, de pensar que nuestra felicidad puede esperar. Comprendí que su silencio era un legado. Al colgar, me quedé mirando la pared blanca y recordé cuántas veces había escuchado frases similares. Una mujer de tu edad debería estar agradecida por lo que tiene. Las mujeres negras con educación son arrogantes. Asterisco, quienes cuidan la casa no necesitan diploma. Asterisco, ninguna lo dijo con enojo, todas con el tono dulce de quien cree ser cariñosa. Veneno envuelto en algodón. El agua se deslizaba entre mis dedos, y cada gota parecía llevar un fragmento de esas voces. Escurrí mi vestido y lo colgué en el tendedero. La tela goteaba lentamente, marcando el suelo con pequeños círculos que parecían planetas girando alrededor del mismo vacío. Me senté en el suelo del lavadero, con el cuerpo pegado a la fría pared. El silencio en la casa era tan denso que podía oír los latidos de mi corazón. Tomé mi teléfono y abrí mi blog de notas. Escribí una frase corta sin pensar.
Hay ausencias que gritan más fuerte que cualquier palabra. Lo guardé y, sin darme cuenta, empecé a grabar un audio. Mi voz salió baja, cansada, pero firme. Si un día estás arrastrando lo que queda de un logro, y sientes que nadie vio el esfuerzo que te trajo hasta aquí, quiero que sepas que yo lo veo. Te veo a ti. Y seguiremos llenando este silencio con nombres. Me lo envié a mí mismo y lo dejé allí, en la conversación archivada. El reloj de la sala dio las 10:30 cuando Marcos entró. El sonido de la llave girando en la cerradura me hizo levantarme. Olía a alcohol y tenía la sonrisa perezosa de quien se siente absuelto. No puedo creer que el evento saliera tan bien, dijo. El jefe me elogió mucho. Dijo que me iba a proponer para el puesto de coordinador. Creo que valió la pena, ¿verdad? La frase me impactó como un cristal. Valió la pena. Respiré hondo. Genial, Marcos. Punto. ¿Y cómo estuvo tu graduación? Preguntó, sirviéndose un poco de agua como si estuviera haciéndose un favor. Fue hermoso. ¿Ves? Sabía que todo saldría bien. Haremos algo en casa para celebrarlo luego. Fingí sonreír. Subió las escaleras tarareando, y el sonido de sus pasos se fue alejando, hasta que solo quedó el sonido del viento entre las cortinas. Regresé a la cocina, me senté a la mesa y abrí mi portátil. La pantalla me iluminó la cara y, por reflejo, vi mi cansancio como si perteneciera a otra mujer. Organicé las carpetas que ya había creado. Pertenencia, pruebas de prioridad, silencios confirmados. He creado uno nuevo, ecos domésticos. Dentro, guardé el audio de mi madre, el de mi suegra, la captura de pantalla de la fiesta y la frase que acababa de escribir. Nombré cada archivo con precisión, como quien archiva capítulos de una historia que el mundo se niega a leer. Mientras arrastraba los iconos, pensé en la frecuencia con la que mujeres como yo nos vemos obligadas a convertir las heridas en sistemas de datos para no volvernos locas. La diferencia es que esta vez, el archivo no estaba destinado a recordar el dolor. Estaba destinado a usarlo. Cerré mi portátil y apoyé la cara entre las manos. El corazón me seguía doliendo, pero de otra manera, con método, no con desesperación. El dolor, cuando se comprende, se convierte en estrategia. Y si tú, que me escuchas ahora, ya te has tragado las bonitas excusas para las ausencias desagradables, deja tu comentario, cuenta tu historia. Porque cada ausencia documentada es un nuevo espejo, y cada mujer que escribe su propio silencio ya ha comenzado su venganza. Afuera, el viento mecía el tendedero. Las gotas que caían del vestido marcaban un ritmo en el suelo. Y entre una gota y otra, me di cuenta de que la espera había terminado. Era el momento de actuar y de transformar el vacío en testigo. A la mañana siguiente, no pude dormir. Caminé por la casa como quien busca un sonido que ha dejado de existir. Cada paso resonaba en el suelo frío. El reloj de pared marcaba el ritmo sin interrupciones y el lejano ruido de los coches era la única señal de que el mundo exterior seguía girando. Me senté en la cocina, abrí mi portátil y dejé que la luz blanca de la pantalla atravesara la penumbra. Las carpetas parpadeaban ante mí como ojos vigilantes. Abrí la más reciente, Ecos Domésticos, y me di cuenta de que ya no era suficiente. La historia necesitaba expandirse. He creado una nueva carpeta, con un nombre sencillo y seco, Pruebas de afecto en mi interior. Comencé a recopilar lo que quedaba del matrimonio, mensajes, notas, fotos antiguas. Quería entender exactamente dónde el amor se había convertido en abandono. En una de las fotos, estábamos frente a la universidad el día de mi matrícula, él sonriendo, con su brazo sobre mis hombros. Recordé lo que me había dicho esa tarde: toma el curso, pero no olvides que la verdadera vida está aquí, en casa. Abrí WhatsApp y revisé mis conversaciones archivadas. La de Marcos estaba llena de banalidades. Trae pan, la cena está en el horno, llegaré tarde. Entre ellas, encontré una de 2 días antes de mi graduación. ¿De verdad vas a querer que vaya? Hay tanta gente, no me gustan estas formalidades. Respondí con un emoji sonriente. Poco después, un mensaje que no había visto en ese momento. El jefe programó la fiesta para el mismo día. No puedo negarme. Y luego, lo entiendes, ¿verdad? El ne al final de la frase parecía una orden. Abrí el historial de su portátil. Todos sus libros de trabajo estaban sincronizados en la nube. Curioso,
Hice clic en una presentación llamada Proyecto-D-Expansión-Final, PPTX. Las primeras páginas contenían los gráficos que había ayudado a crear, pero al final, algo me dejó sin aliento. Entre las diapositivas, frases enteras de mis notas, las mismas que leí en voz alta mientras él me escuchaba en la sala, fingiendo interés. Mis palabras, enmarcadas por los logotipos y colores de su empresa. Tomé capturas de pantalla, una por una. Las guardé en la carpeta y renombré los archivos con las fechas. Con cada captura, la sensación de claridad aumentaba. La traición no era solo emocional, era intelectual. En la cocina, el reloj marcaba las 2:47 cuando oí vibrar mi celular. Un nuevo mensaje de mi suegra. Cariño, sé que estás molesta, pero Marcos necesita mantenerse fuerte en el trabajo. Una mujer sabia entiende el rol del hombre. Tú eres fuerte, lo entenderás. Me reí para mis adentros. La risa fue corta, casi silenciosa. Tomé mi teléfono y guardé el audio de su voz que sonó a continuación. Esto del diploma está bien, pero lo que realmente importa es quién paga las cuentas, ¿no? Grabé otro audio en respuesta, pero no lo envié. Soy yo quien paga el precio de mis ausencias. Y el recibo está firmado. Guardé el audio conmigo como registro. En plena noche, fui al armario donde guardo los papeles de la casa. Entre facturas y manuales, encontré el comprobante de la compra de un regalo, la misma caja de vino que aparecía en las fotos de la fiesta. El nombre del comprador, Marcos Rodríguez. El mismo día de mi graduación. Todo mi cuerpo se quedó inmóvil. Ni rabia ni lágrimas. Solo un silencio denso y estratégico. Extendí los papeles sobre la mesa y comencé a organizarlos. Recibos de vino, capturas de pantalla de historias, audios de mi suegra, diapositivas con mis ideas. El mosaico de omisiones se formó ante mí, claro como una fotografía en revelado. Tomé mi celular, encendí la grabadora y lo dejé sobre la mesa. Me susurré. Expediente 6. Cocina. 2:58 de la mañana. Demostraciones de cariño. Cada vez que decían que lo entendería, ahora lo entiendo. Y lo que entiendo ya no me cuadra. Apagué la grabación y dejé el dispositivo ahí, grabando el sonido del refrigerador, el tic-tac del reloj, el viento soplando contra la ventana. Pequeños sonidos de una casa que parecía estar dormida, pero no lo estaba. Al amanecer, con el cielo aún gris, me senté frente a mi portátil y revisé todo. Le puse nombre a la nueva carpeta final, luces interiores. No sabía exactamente qué haría con ello, pero una certeza creció. No hay oscuridad en la que alguien esté dispuesto a mirarla directamente. Y esa mañana, entre papeles, sonidos y pantallas, me di cuenta. Su amor podía ser ausencia, pero mi lucidez era presencia. El domingo amaneció con olor a café quemado y el silencio que precede a las decisiones. Marcos dormía en su habitación, de espaldas, como siempre hacía cuando quería evitar una conversación. Su rostro, en la penumbra, parecía sereno, la tranquilidad de quien cree que su error está bien escondido. Yo, al borde de la cama, observaba ese perfil y pensaba en cuántas veces le había servido de espejo para que su orgullo brillara. Me levanté despacio, me puse una camiseta holgada y fui a mi oficina improvisada. La luz del portátil iluminaba la habitación con ese tono azulado que siempre me recordaba a la madrugada. Abrí la carpeta, luces interiores, los archivos estaban allí, fotos, mensajes, grabaciones de audio, recibos. Cada uno contenía una parte de mí, no solo el dolor, sino también la lucidez. Revisé las carpetas y me di cuenta de que ya no eran solo evidencia de una traición. Eran el retrato de todo un sistema, construido con mi paciencia. Tomé una hoja de papel y escribí en la parte superior, etapas del plan. Organizar los archivos en orden cronológico. Analizar quiénes estuvieron involucrados. Decide el momento adecuado para la exposición. Elige la audiencia. Sonreí para mis adentros al oír la última línea. El público. La palabra me sonaba familiar, resonaba como venganza moral, no como violencia. La clase de justicia que hace ruido donde debe. Durante las siguientes horas, revisé cada prueba con la serenidad de un analista. Escuché las grabaciones de audio de mi suegra y mi madre, una tras otra, sin prisa. Observé el tono, las pausas, las reiteradas justificaciones. Lo entiendes, ¿verdad? Estas cosas son tonterías.
Lo importante es la familia. Todos sonaban igual. El mismo guión que me enseñó a tragarme mi propia importancia en nombre de la armonía. Volví a abrir las fotos de la fiesta. Me di cuenta de un detalle que se me había escapado. Detrás de la mesa principal, una pancarta con el logo de la empresa y el texto: Premio Reconocimiento y Lealtad Empleado del Año Lealtad. La ironía era casi elegante. Le di play al video y vi a mi esposo, con una chaqueta oscura, abrazando a su jefe y agradeciendo a la familia que siempre creyó en él. Pronto los aplausos siguieron. En un rincón, mi madre se secó los ojos con un pañuelo. El video se congeló justo cuando ella dijo: «Se lo merece, mi hija tiene suerte». Pausé el video y me quedé allí, mirándola a la cara, intentando entender cuándo dejamos de hablar el mismo idioma. Quizás cuando empecé a soñar diferente. Abrí mi correo personal y me escribí un borrador. El asunto decía: cuando el silencio se convierte en prueba, el cuerpo del texto decía: no es venganza. Es testimonio. El mundo necesita saber qué pasa cuando la ausencia se vuelve costumbre y el cariño se mide por conveniencia. Siempre quisieron que fuera discreta. Pues bien, seré precisa. Guardé el correo electrónico. Por la tarde, salí al porche. El viento traía el olor a tierra mojada y el sonido lejano de niños jugando. Recogí el diploma de la mesa y miré el escudo de la universidad. El papel era liso, impecable. En el reflejo del marco de cristal, vi el rostro que había aprendido a resistir en silencio. Cogí mi teléfono y comencé a grabar un video corto, no para publicarlo, sino para guardarlo. Hoy es domingo. Estoy aquí, con mi diploma en la mano, solo. No vinieron. Pero yo sí. Y eso basta. Porque su ausencia no borra la presencia de mi esfuerzo. Guardé el video en la carpeta Luces Interiors y dejó el dispositivo sobre la mesa. Al caer la noche, organicé los archivos en una presentación de diapositivas, cada imagen acompañada de una frase. Quería construir una narrativa clara e irrefutable. Algo que no requiriera explicación. Un espejo lo suficientemente grande como para que todos pudieran verse. Mientras movía archivos, el cursor del ratón parecía seguir el ritmo de mi respiración, constante y controlada. Ya no temblaba. Cuando terminé, guardé el documento final con un nombre simple: Reconocimiento Real PPTX. Miré la pantalla y sentí algo nuevo: serenidad. Porque en ese momento me di cuenta que la venganza más silenciosa es la que nace del método y en el fondo, lo que estaba a punto de hacer no era destruir nada, simplemente sacar a la luz lo que siempre había estado ahí. El lunes, el aire de la oficina olía a papel recién hecho y café rancio. Marco se preparaba frente al espejo, ajustándose la corbata con la misma calma metódica de siempre. «Tengo una reunión importante hoy», dijo sin mirarme. La ironía casi me hizo reír. Importante era la palabra que usaba cuando quería decir incuestionable. Le respondí simplemente con un buena suerte y se fue, dejando el perfume caro flotando en el aire como una firma de ego. En cuanto se cerró el portón, la casa quedó en silencio. Fui a la oficina y encendí mi portátil. Abrí el archivo reconocimiento-real PPTX, respiré hondo y di el primer paso de mi plan. Conecté mi teléfono a la computadora y copié las pruebas finales: videos, capturas de pantalla, audio, extractos, la grabación de mi graduación que mostraba la silla vacía y el video de la fiesta con toda la familia celebrando su victoria. El contraste entre las dos imágenes fue suficiente para contar la historia. Creé una nueva presentación, con el título en letras blancas sobre fondo negro: El verdadero significado del reconocimiento. Cada diapositiva tenía una frase corta y una imagen. Mientras recibía mi diploma, video desde el gimnasio, aplausos de desconocidos celebraron la ausencia. Foto de Marcos brindando con su jefe. Dijeron que lo entendería. Audio de la suegra y la madre: lo entiendo, sí. Lo entiendo todo. Foto del recibo de la flor y el regalo. Y ahora tú también lo entenderás. Vi la secuencia completa 3 veces. No hubo gritos ni humillación. Solo hechos. La frialdad de la verdad fue más hiriente que cualquier discurso. Envié el archivo a mi correo electrónico corporativo y al del coordinador del curso, quien había solicitado que se publicaran las imágenes en el sitio web de la universidad. En el cuerpo del correo, escribí: aquí hay un relato visual de lo que significa lograr algo en solitario. Quizás ayude a mostrar el costo invisible de ciertas sonrisas públicas.
Mientras esperaba la subida, apareció un nuevo mensaje en el grupo familiar. Era de mi madre. Hija, tu foto con el diploma es preciosa. Marcos la envió al grupo de trabajo y todos la elogiaron. Me quedé mirando esa frase unos segundos. El intento de cariño tardío me pareció falso, pero me sirvió de confirmación. Ya estaba usando mi conquista para mejorar su propio historial moral. Respiré hondo y decidí que esto no sería solo una publicación vacía, sino un espejo. Abril. La portada seguía siendo vieja, un paisaje genérico. La sustituí por una foto de mi diploma, el gimnasio al fondo y la silla vacía resaltada. Escribí. El día de mi graduación, el asiento reservado para mi familia permaneció vacío mientras tanto, en otras partes de la ciudad se hacían brindis. A veces el reconocimiento no viene con aplausos, sino con el coraje de mantenerse en pie. Hoy comparto esta historia no por dolor, sino por respeto a todas las mujeres que estudian de noche, agotadas, creyendo que todavía vale la pena. Agregué las fotos de la graduación y, al final, el video de la fiesta, suficiente para que cualquiera pueda entender el contexto sin necesidad de una explicación. Hice clic en publicar. Durante los primeros minutos, silencio. Luego, las notificaciones empezaron a llover como la pólvora. Me gusta, comentarios, compartidos. Gente que no conocía escribía. Sentí cada palabra. Gracias por contar lo que muchos de nosotros hemos pasado. Esta silla vacía representa más de lo que sabes. Mi publicación empezó a difundirse. Alguien del curso me etiquetó. Otro la compartió con el siguiente texto. Eso es el coraje. Por la tarde recibí un mensaje del Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Marcos. Buenas tardes, Ana. ¿Podrías confirmar si las imágenes que circulan en redes sociales son tuyas? Sonreí. Mi tono cortés disimuló mi incomodidad. Respondí con calma. Sí, lo son. Y cada una de ellas es cierta. Silencio al otro lado. Abrí LinkedIn de nuevo. La publicación ya tenía más de 10.000 reacciones y cientos de comentarios. Los periodistas locales empezaron a pedir permiso para citar la historia en artículos sobre mujeres negras y reconocimiento. Miré la pantalla y sentí algo nuevo: pertenecer sin permiso. Tomé mi celular, grabé un audio corto y me lo envié a mí mismo, como registro. Hoy me borraron de una celebración, pero los convertí en una lección pública y lo mejor de todo, no tuve que mentir. Solo tuve que demostrarlo. La voz salió tranquila, casi serena. Y si tú, que me estás escuchando ahora, alguna vez te has sentido olvidado en tu propio momento de victoria, compártelo, comparte para que el silencio pierda su poder, comparte, porque cada historia contada es un espejo roto, y cada fragmento refleja la verdad de aquellos que nos vimos obligados a ocultar. Al caer la noche, noté que el viento que entraba por la ventana ya no tenía el mismo peso, era el sonido de algo que comenzaba y, por una vez, no dolió. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono vibrando sin parar. Notificaciones, menciones, mensajes privados. La publicación se había hecho viral. Mis ojos, aún cansados, intentaban seguir el ritmo frenético de la pantalla. Con cada actualización, más comentarios, más compartidos. Mujeres de todo el país escribían historias similares a la mía, reconociéndose en esa silla vacía. Los periodistas querían entrevistas. Los profesores usaban la publicación en clases sobre racismo e invisibilidad. Y, en medio de todo esto, el nombre de Marcos empezó a aparecer entre líneas. Sus primeros mensajes llegaron alrededor de las 9. ¿Estás loco? Borra esto ahora. Me estás exponiendo. Los leí todos en silencio. El mismo silencio que siempre usó contra mí. Poco después, sonó el teléfono de casa. Era mi madre. Su voz temblaba, intentando ocultar su angustia. Hija, ¿qué publicaste? Tu padre está impactado. Todo el mundo habla de ello. Marcos está furioso. ¿Qué te impactó, mamá? ¿Lo que viví o que te lo dije? Ella dudó. Estas cosas no se lavan en público. Pero el silencio no limpia nada, mamá. Solo deja que la suciedad brille. Colgué sin esperar respuesta. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era algo más, una fuerza que emergía. Al mediodía, la universidad publicó mi publicación en su perfil oficial con el título Historias que merecen ser escuchadas. Minutos después,
Un reportero local me llamó pidiéndome grabar una entrevista sobre la superación de la adversidad. Acepté con una serenidad que ni siquiera esperaba. La entrevista tuvo lugar esa misma tarde. El estudio era sencillo, pero el micrófono frente a mí me resultaba simbólico. Cuando el reportero me preguntó qué pensaba sobre exponer a mi propia familia, miré directamente a la cámara y respondí, no expuse. Iluminé. La vergüenza no es de la mujer que cuenta la historia, sino de quien le dio una razón de ser. Los mensajes de apoyo se triplicaron. Mujeres negras, madres solteras, estudiantes adultas, todas comentando frases que parecían escritas por varias manos. Gracias por hablar por nosotros. Esa silla vacía es mía. Convertiste la soledad en un manifiesto. Mientras tanto, en el grupo familiar reinaba el caos. Mi cuñada publicó un mensaje intentando justificar lo sucedido. La gente necesita entender el contexto. Fue una coincidencia, pero las respuestas no se hicieron esperar. Sus compañeros de universidad empezaron a comentar, preguntando cómo alguien podía considerar casualidad elegir una fiesta coincidiendo con la graduación de su madre. Esa misma tarde, el nombre de Marcos empezó a circular en mensajes anónimos. Alguien publicó el video de la fiesta, el mismo que aparecía en mi publicación, con un nuevo texto. Mientras ella subía al escenario, él brindó por el jefe en cuestión de horas, su empresa bloqueó los comentarios en su perfil oficial. Recibí un correo electrónico de Recursos Humanos solicitando posicionamiento. Respondí con el mismo archivo que había enviado antes, reconocimiento-real PPTX, no más palabras. Esa noche, Marcos llegó a casa pálido, con la mirada dura. Me destrozaste, dijo apretando los dientes. No. Solo quité la alfombra del escenario donde actuabas. Exigen una explicación. El jefe me llamó. Dijeron que era una irresponsabilidad. ¿Y qué crees? ¿Qué fue mi irresponsabilidad decírtelo? Se quedó en silencio. Su silencio, por primera vez, se sintió pequeño. Tomé el diploma de la estantería y lo puse en la mesa entre nosotros. Esto costó más de lo que te imaginas. No voy a ocultarte más el precio. Él intentó acercarse, pero yo di un paso atrás. Vas a borrar esa publicación. No voy. Entonces me voy de esta casa. Ya se fue, Marcos. Solo que el cuerpo aún no se ha dado cuenta. Me miró fijamente unos segundos, con el rostro desencajado, sin saber si gritar o suplicar. Luego cogió las llaves y se fue, dando un portazo. Me quedé allí, escuchando el sonido del motor al alejarse. El eco de las bocinas se mezclaba con el latido de mi corazón. Respiré hondo, abrí mi portátil y miré la publicación. Las notificaciones no paraban. Un mensaje en particular me hizo sonreír. Soy maestra en una escuela pública. Les mostré tu video a mis alumnos. Una de ellas lloró y dijo que quiere estudiar, aunque nadie asista a su graduación. Gracias por existir. Lo leí en voz alta, saboreando cada palabra. La venganza había sucedido, y era pública, inevitable, moral. Y en ese momento me di cuenta de que la exposición no pretendía destruir, sino liberar. La luz que una vez solo iluminaba su fiesta ahora nos iluminaba a todos. El miércoles amaneció con un cielo nublado, pero la luz parecía filtrarse a través de las cortinas. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Menciones en portales de noticias, invitaciones a transmisiones en vivo, mensajes de apoyo, invitaciones de mujeres que no conocía, que decían que querían escucharme, abrazarme, agradecerme. Caminé por la casa en silencio, sintiéndome como si viviera dentro de una historia que había estado escribiendo sola durante años, solo que ahora el mundo finalmente la leía. Sonó el teléfono fijo. Era del Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Marcos. La voz formal al otro lado dijo, «Señora Ana, solo para confirmar, ¿son auténticos los archivos y videos publicados? Ellos son. ¿Y fueron compartidos por usted personalmente?» Intentar. Un breve silencio, gracias por la confirmación. Que tenga un buen día. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. El timbre nítido me hizo sonreír. Al instante, la familia se sumió en el caos. Mi cuñada intentó ocultar su secreto, diciendo que todo había sido un malentendido. Mi madre envió un largo mensaje de audio entre sollozos, rogándome que no destruyera a la familia. Escuché en silencio.
La familia que estaba destruyendo era la que me había dejado sola, y lo que estaba reconstruyendo ahora era algo mucho más grande: mi dignidad. Esa tarde, un periodista me llamó para pedirme una entrevista en vivo. La emisora estaba ubicada en un pequeño estudio en el centro, y acepté. Al llegar, el reportero me recibió con una sonrisa tímida y lágrimas en los ojos. No tienes idea de lo que representas para tanta gente, Ana. Me senté frente a la cámara y cuando se encendió la luz roja, el reportero comenzó: ¿Te arrepientes de haber expuesto todo públicamente? Respiré profundamente y respondí, mirando directamente a la lente: el arrepentimiento es el nombre que se le da a la valentía después de cambiar las reglas del juego. No expuse a nadie, solo mostré lo que existía. El problema es que el mundo todavía espera que las mujeres negras sufran en silencio. Simplemente cambié el silencio por la verdad. Tras bambalinas, el equipo aplaudió. Era un sonido leve, pero lleno de significado. Cuando regresé a casa, la puerta estaba entreabierta. El coche de Marcos había desaparecido. En su lugar, había una caja en la escalera, sus cosas: camisas dobladas, perfume, una taza de oficina con el logo de la empresa. Ninguna nota. Solo ausencia. Entré, cerré la puerta y, por primera vez, el silencio no me dolió. Era un espacio limpio, listo para ser habitado de nuevo. Fui a la estantería, saqué el diploma de su marco y lo puse sobre la mesa del comedor. Encima había una flor que había cogido del jardín. Abre tu cuaderno y publica. El verdadero significado del reconocimiento había superado las 200.000 participaciones. La universidad me invitó oficialmente a inaugurar la próxima ceremonia de graduación como orador honorario. El correo electrónico decía: queremos que tu historia inspire a futuras clases. Tu voz es necesaria. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No de tristeza, sino de reparación. Saqué mi celular y grabé un mensaje de audio para las mujeres que me habían estado escribiendo desde el primer día. Aprendemos a pensar que el silencio es elegancia, que tragar es madurez. Pero no es así. El silencio solo protege a quienes nunca quisieron que fuéramos visibles. Rompe el silencio. Habla, graba, escribe, publica. Si el mundo no quiere oír, gritamos de todos modos. Envié el audio y dejé el teléfono en la mesa. Afuera, el viento agitaba las cortinas y el sol empezaba a atravesar las nubes. La casa olía a café recién hecho. Cuando el reloj dio las 6 de la tarde, me miré en el espejo de la sala y vi algo que no reconocí de inmediato. Una mujer completa, no una víctima, no una sombra. Una mujer que comprendió que la venganza no es destrucción, es reconstrucción. Y en esa reflexión, me di cuenta de que la justicia que anhelaba nunca vendría de afuera. Nació allí, en mis huesos, en la voz que finalmente aprendió a no pedir permiso para existir. Ese viernes, el sol parecía diferente, más tranquilo, como si supiera que ya no necesitaba competir por el espacio con nada. El ruido de la calle se colaba por las ventanas abiertas y, por primera vez en mucho tiempo, los sonidos de la gente parecían distantes, pero no hostiles. Estaba tomando café en el porche, con mi diploma sobre la mesa, y mi teléfono vibraba a un ritmo que ya no me asustaba. Ahora, cada notificación era un recordatorio. Lo que antes era dolor se había convertido en eco. Entre muchos otros, apareció un nuevo mensaje. Era del coordinador de la universidad. Ana, la ceremonia de graduación de este semestre será el próximo sábado. Queremos que subas al escenario, no como estudiante, sino como símbolo de lo que significa resistir. Sería un honor para todos nosotros. Tardé unos segundos en responder. La invitación me recorrió en silencio. Podía oler de nuevo el gimnasio, las luces frías, el eco de los nombres que llamaban, y la silla vacía. Solo que ahora, la imagen no me dolía, me impulsaba hacia adelante. Responder: voy a estar allí. Durante la semana, preparé mi discurso. No fue un discurso de venganza, sino de legado. Lo escribí a mano, como quien dibuja cicatrices. Las palabras surgieron suaves pero nítidas. No quería predicar nada. Simplemente quería expresar lo que aprendí del silencio y cómo puede convertirse en lenguaje cuando tenemos el coraje de romper con el sonido. El sábado, el gimnasio estaba lleno. Luces nuevas, flores adornando los bordes del escenario, el mismo escudo dorado de la universidad colgando sobre el telón.
Me vestí de blanco. Entré lentamente. El sonido de mis pasos se mezclaba con los aplausos. Esta vez, no había ningún asiento vacío. En el centro de las gradas, decenas de mujeres negras, estudiantes, madres, profesoras, habían venido a verme. Algunas sostenían carteles improvisados con citas de mi publicación. La silla vacía ahora es un trono. Cuando me entregaron el micrófono, respiré profundamente y dejé que mi voz saliera clara y firme. Hace un tiempo, estuve solo en este mismo escenario. La silla con mi nombre permaneció vacía, pero mi historia no. Descubrí que la soledad también es testigo. Descubrí que el silencio no es paz, sino la ausencia de escucha. Hoy vuelvo a estar aquí, no para señalar con el dedo, sino para recordarles que ya no necesitamos pedir espacio. Lo ocupamos. El gimnasio se quedó en silencio. Luego, una oleada de aplausos. Vi lágrimas en los rostros de mujeres que podrían haber estado experimentando lo mismo que yo, la misma clase de supresión cortés que el mundo llama normal. Más tarde, recibí flores. Ninguna de Marcos. Ninguna de la familia. Pero vinieron de estudiantes, de profesores, de mujeres que dijeron gracias. Y esto. Gracias pesaba más que cualquier perdón. Regresé a casa con el vestido aún oliendo a perfume ajeno y euforia. En mi bandeja de entrada, un nuevo mensaje. Artículo confirmado. Su historia se publicará mañana en la sección principal. Título: La mujer que convirtió la ausencia en un escenario. Sonreí para mí. La venganza había cambiado de forma. Ya no era contra nadie, era por mí. Saqué mi celular y escribí un mensaje breve y público. No toda silla vacía es soledad. A veces, es solo el espacio reservado para quienes aún no nos hemos convertido. Las reacciones no se hicieron esperar. Corazones, comentarios, compartidos. Pero lo que más me conmovió fue un mensaje directo de una joven de 22 años. Iba a abandonar la carrera. Nadie en mi familia me apoya. Pero después de tu historia, decidí continuar. Quiero que sepas, en mi graduación, si nadie se presenta, seguiré entero. Cerré los ojos y respiré hondo. El dolor que me había atado ahora daba fuerza a otros. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, pero dentro de mí había una luz serena, el conocimiento de que su silencio nunca más me definiría. Y mientras el mundo dormía, me di cuenta, ya no necesitaba que me comprendieran. Solo necesitaba que me recordaran. A la mañana siguiente de la publicación del artículo, me despertó el timbre. El repartidor sostenía un grueso sobre marrón con el sello de la universidad. Dentro había una carta manuscrita. Ana Rodríguez, tu historia reavivó algo que el tiempo intentó borrar. No se trata solo de graduaciones o ausencias. Se trata del derecho a existir en voz alta. En nombre de la institución, le agradecemos por transformar el dolor en luz y te invitamos a impartir clases como profesor invitado el próximo semestre, en el módulo Voces Invisibles. Coordinación del curso de Humanidades. Me quedé inmóvil unos segundos, leyendo cada línea lentamente, como si necesitara confirmar si el mundo realmente había cambiado de bando. Entonces apreté la carta contra mi pecho. El viento que entraba por la ventana parecía diferente. Ya no traía polvo, sino un comienzo. Preparé café, miré por el balcón y vi el sol cayendo a plomo sobre la pared. El mismo sol que, meses atrás, iluminaba mi soledad, ahora se filtraba suavemente por las grietas. En el reflejo del cristal, no vi a una mujer herida. Vi a una mujer bajo los focos. Tomé mi celular y grabé un video, improvisado, sin filtro, solo con la luz natural de la mañana. Antes creía que el reconocimiento significaba ser aplaudido. Hoy entiendo que significa ser recordado por quienes también necesitan valentía. Si alguna vez te sentiste solo en un momento en que esperabas el amor, quiero decirte, su ausencia no anula tu presencia. Suscríbete, comparte, alza la voz, grita si es necesario. Porque cada vez que callamos, el mundo borra una posibilidad. Publiqué el video y dejé el teléfono sobre la mesa. No me importaban los me gusta ni las visualizaciones. Esto fue un récord, un cierre y un nuevo comienzo. Esa tarde, fui a mi armario y saqué la toga, que aún olía a jabón. Estaba seca, limpia y sin manchas. Me puse la tela, abroché los botones lentamente y me miré en el espejo. El rostro reflejado ya no era el de la mujer que lloraba en el baño de graduación,
ni el de la que recogía exámenes en silencio. Era el de alguien que sobrevivió a su propia omisión y eligió la exposición como libertad. Junto al marco del diploma, pegué una foto nueva, la de la ceremonia reciente, el gimnasio lleno, los carteles con las citas de mi publicación y, detrás de mí, las mujeres que vinieron a verme. Sillas llenas de voces. Me senté a la mesa, tomé mi cuaderno y escribí la última nota en la última página. El perdón no es olvido. Es descanso. Cerré mi cuaderno, apagué las luces y observé cómo la luz del atardecer inundaba la habitación. Afuera, los niños jugaban, pasaban los coches, el mundo seguía su curso. Sonrisa. Y entendí que mi venganza jamás fue hacerle pagar a nadie, me permitió vivir en paz sin tener que demostrar que merecía estar allí. Porque cuando una mujer negra convierte el silencio en palabras, la ausencia en símbolo y el dolor de legado, nadie más puede decir que ella no pertenece. Y si has llegado hasta aquí, respira conmigo, regístrate, cuenta tu historia y nunca más te quedes en silencio. La silla vacía ahora es el escenario. Y es tuyo.